Solicito a los presentes se individualicen para efectos de acreditación. Fiscalía. Buenas tardes, su señoría. Comparece en calidad de agente del Ministerio Público la licenciada María Fernanda Rosales Martínez, acreditando dicha calidad con mi número de gafete AMP 1621, expedido por la Fiscalía General de Justicia del Estado de Yucatán, y señalando, para efectos de localización, el correo institucional fernanda-rosales@fgj.gov.mx. ¿Es cuánto? ¿Quién la acompaña? Buenas tardes, su señoría. Comparece ante usted el licenciado Edgar Arán Pastilla Echevarría en calidad de agente del Ministerio Público, acreditando lo anterior con el número de gafete AMP 1197, expedido en mi favor por la Fiscalía General de Justicia del Estado de Yucatán. Asimismo, señalando para efecto de recibir todo tipo de notificaciones el correo institucional edgar-arap@fgj.gov.mx. ¿Es cuánto? Por parte de la defensa. Buenas tardes, señoría. Comparece ante usted el licenciado Miguel Ángel Saavedra Lucio en calidad de defensor privado del señor Darío Nicolás Tinal Manrique, identificándome con número de cédula profesional 1674401, expedida a mi favor por la Secretaría de Educación Pública, y señalando como domicilio para oír y recibir cualquier tipo de notificación el correo electrónico saavedra.miguel@gmail.com. ¿Es cuánto? ¿Y lo acompaña? Buenas tardes, su señoría. Comparece ante usted la licenciada en Derecho Brenda Cabrera Camacho en calidad de defensa particular del señor Darío Nicolás Tinal Manrique, acreditando lo anterior con el número de cédula profesional 1313078, expedida a mi favor por la Secretaría de Educación Pública, y señalando como domicilio para oír y recibir todo tipo de notificaciones el correo electrónico cabreracamachobrenda@gmail.com. ¿Es cuánto? Tiene el uso de la voz la Fiscalía, toda vez que fue esta quien solicitó la audiencia. Su señoría, esta Fiscalía solicita permiso para vincular al proceso, asimismo para deambular en la sala. Adelante, fiscal. Con fundamento en el artículo 19, párrafo primero y párrafo cuarto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con los dispositivos 313 y 316 del Código Nacional de Procedimientos Penales, esta Fiscalía solicita que se dicte auto de vinculación a proceso en contra del señor Darío Nicolás Tinal Manrique por el hecho delictuoso de robo calificado por haberse cometido dentro de una vivienda clasificada como lugar cerrado, con la modificativa agravante de haberse cometido con violencia, es decir, un espacio destinado para el uso de casa-habitación, donde no existe un libre acceso al mismo, pero es una delimitación, esto a efecto de lograr el desenvolvimiento personal y privado, así como salvaguardar los bienes y el libre desarrollo de las personas que lo habitan, tal como lo previenen y lo sancionan los artículos 330, 332, 335 en sus fracciones primera y quinta, 336 y 337 del Código Penal vigente en el Estado de Yucatán. Lo anterior, poniendo en riesgo el bien jurídico tutelado del patrimonio. Esto, de los hechos ocurridos el 11 de octubre del 2017, día en que el señor Darío Nicolás, en calidad de sujeto activo, con un grado de participación de autor material, irrumpió de manera dolosa el predio de la víctima Sofía Esmeralda Bastarrachea Ortiz, ubicado en el número 248 de la calle 63, en la colonia Centro de esta ciudad de Mérida, Yucatán, auxiliándose de un cuchillo con mango de madera de 25 centímetros de largo como instrumento del delito, indicándoles tanto a la señora Bastarrachea como a su amiga Verónica Fernández Castro que no gritaran. Fue cuando aproximadamente a las 18 horas se apoderó del celular de la marca Samsung Galaxy J5, el cual se encontraba en la mesa del centro de su sala, y al tomar el objeto se percató de que en el respaldo de una silla colgaba el bolso de mano de la víctima. No obstante, procedió a jalarlo. Sin embargo, la víctima al mismo momento logró sujetarlo, ocasionando que todas las cosas cayeran al piso, entre ellas su cartera, la cual contenía 500 pesos, $20, identificaciones y tarjetas bancarias de la misma, convirtiéndose estas y el celular mencionado con anterioridad en los objetos materiales del hecho delictuoso, que sin dudarlo el señor Darío Nicolás se apoderó de ellos y emprendió su vida. Posteriormente, la víctima solicita ayuda a uno de sus vecinos de nombre Jaime Augusto Pech Rendón, quien es el que llama a los oficiales Luis Manuel Coli Martínez y Fernando Solís Fuentes. Asimismo, manifiesta haber visto a un joven correr con algo en la mano, que lo identificaba plenamente debido a que lo había visto con anterioridad cerca del Parque de San Cristóbal. Al arribar los oficiales, se les explicaron los hechos ocurridos, así como la media afiliación del señor Manrique, es decir, un sujeto del sexo masculino de aproximadamente 30 años,
tez morena, cabello oscuro, delgado, con marcas de acné en la cara, el cual vestía un pantalón de mezclilla y una playera de color verde tipo polo, para que ellos emprendieran su búsqueda. Fue cuando aproximadamente a las 19 horas con 55 minutos recibieron un llamado del oficial Salcedo Ortegón, indicándoles que ya había localizado al sospechoso caminando cerca del Parque de San Cristóbal, por lo cual, de manera inmediata, los oficiales se dirigieron al mismo, y al arribar, el señor Darío se percató de que lo iban a detener e intentó huir. Sin embargo, los oficiales lograron su detención, localizando entre sus vestimentas las pertenencias de la víctima, para que posteriormente lo llevaran ante ella y ella misma lo reconociera. Esto guarda sustento en la entrevista realizada a la propia víctima, a su amiga Verónica Fernández Castro, quien fue testigo presencial de los hechos, su vecino de nombre Jaime Augusto Pech Rendón y finalmente en el informe policial homologado rendido por el oficial Coli Martínez. También se desprende que el señor Manrique desplegó una conducta de acción, es decir, de hacer con carácter doloso, ya que actualizó los elementos de la acción, pues tenía el pleno conocimiento de que ingresar a un predio sin derecho y sin consentimiento para apoderarse de los objetos es constitutivo de un hecho delictuoso. No obstante, procedió a hacerlo. También nos encontramos en un delito de grado de consumación instantánea, es decir, la conducta se agotó en un solo acto, tal como lo previenen los artículos 7, 8, 10 y 15 en su fracción primera del Código Penal vigente en el estado de Yucatán. Es por eso que esta Fiscalía estima que cuenta con los datos de prueba suficientes para actualizar la existencia de un hecho que la ley señala como delito, así como la posibilidad de que el señor Darío Nicolás haya participado en su comisión. Es por todo lo anteriormente expuesto y con los dispositivos invocados que esta Fiscalía solicita de nueva cuenta que se dicte auto de vinculación a proceso en contra del señor Darío Nicolás Tinal Manrique. Es cuanto. Tiene el uso de la voz la defensa para que manifieste lo que su derecho convenga. Su señoría, esta defensa solicita permiso para deambular en la sala. Adelante, defensor. Su señoría, con fundamento en el artículo 319 del Código Nacional de Procedimientos Penales, esta defensa solicita que se dicte auto de no vinculación a proceso en favor del señor Darío Nicolás Tinal Manrique, toda vez que al escuchar los argumentos vertidos por la Fiscalía, estos en efecto actualizan la existencia de un hecho que la ley señala como delito, mas no la posibilidad de que el señor Manrique haya participado en su comisión, debido a que los datos de prueba que obran en la carpeta de investigación no son suficientes, idóneos, pertinentes y mucho menos legalmente obtenidos. Haciendo referencia a las entrevistas de la víctima Sofía Esmeralda Bastarrache Ortiz y su amiga Verónica Fernández Castro, se obtiene la media afiliación del sujeto activo, consistente en una persona del sexo masculino de aproximadamente 30 años, tez morena, delgado, cabello oscuro y que vestía con un pantalón de mezclilla y playera tipo polo color verde. Si bien es cierto, el día de los hechos el señor Manrique vestía conforme a lo establecido en estas entrevistas, de la entrevista de Zoila María Cuello Tinal se establece que al momento de la detención ocurrida en el puesto de frutas, había más sujetos que coincidían con las características de vestimenta, así como con la media afiliación anteriormente señalada. Aunado al hecho de que en el informe policial homologado, signado por el agente Luis Manuel Coli Martínez, no se establece como característica particular del señor Manrique las marcas de acné, siendo que estas son referidas repetidamente tanto por la víctima como por su amiga Verónica Fernández Castro. De estas entrevistas también podemos destacar, contrario a lo que ha manifestado la Fiscalía, que en ningún momento existió violencia, pues si bien es cierto el sujeto activo al ingresar al domicilio de la víctima y apoderarse de los objetos del delito consistentes en el celular Samsung Galaxy J5, así como de la cartera que contenía $20, 500 pesos, identificaciones y tarjetas bancarias, esto lo realizó sin la existencia de violencia. Haciendo referencia al cuchillo del que la Fiscalía manifiesta se utilizó como instrumento del delito, esta defensa considera que no habrá dato de prueba suficiente para establecer dicha modificativa agravante, ya que no figura cadena de custodia de ese instrumento, así como tampoco es mencionado en la entrevista de la víctima Sofía Esmeralda Bastarrache Ortiz y tampoco en la de su amiga Verónica Fernández Castro, quien incluso esta última manifiesta que aunque fue terrible lo que pasó, en ningún momento las amenazó con una pistola ni nada. En cuanto a los objetos, la Fiscalía manifestó que de acuerdo con el informe policial homologado signado por el agente Luis Manuel Coli Martínez, estos le fueron encontrados al señor Manrique. Sin embargo, de acuerdo con la entrevista realizada a Zoila María Cuello Tinal, se establece que estos objetos fueron encontrados por uno de los policías entre los huacales, mientras otro de ellos sostenía al señor Manrique pegado a la pared.
por lo cual no existe dato de prueba suficiente para establecer que el señor Manrique es la misma persona que ingresó al domicilio de la víctima y la misma persona que se apoderó de sus objetos personales. Asimismo, de la entrevista realizada a Verónica Fernández Castro, se obtiene un reconocimiento fotográfico que a criterio de esta defensa no cubre lo establecido en el artículo 266 del Código Nacional de Procedimientos Penales, referente a los actos de molestia, los cuales se le deben informar al detenido con anterioridad, así como también mencionarle los derechos que le asisten. Tampoco se ve cubierto el artículo 277 del mismo ordenamiento, que establece el procedimiento para el reconocimiento de personas, el cual deberá de realizarse por una autoridad ministerial distinta a la que investiga, así como llevar un registro. Y en último lugar, tampoco se cubre el artículo 279 del ordenamiento ya mencionado, que establece que para la exhibición de fotografías, esta debe de realizarse en conjunto con otras con similares características. Su señoría, ya que no se ve cubierto ninguno de los artículos anteriormente mencionados, esta defensa considera que se le han violado el derecho al debido proceso al señor Manrique, por lo cual, en conjunto con lo ya anteriormente expresado, esta defensa solicita que se dicte auto de no vinculación a proceso a favor de mi defendido, el señor Darío Nicolás Tinal Manrique. Es cuanto. ¿Alguna otra solicitud de las partes? Sí, su señoría. Con fundamento en el artículo 158 del Código Nacional de Procedimientos Penales, esta representación social solicita oportunidad para debatir sobre medidas cautelares. De igual forma, solicito oportunidad para deambular en la sala. Adelante, fiscal. Su señoría, una vez que se ha formulado imputación y se ha dictado el auto de vinculación a proceso en contra del señor Darío Nicolás Tinal Manrique, tal y como lo establece el artículo 154 del Código Nacional de Procedimientos Penales, esta representación social solicita, con fundamento en el artículo 153 y el artículo 155 en sus fracciones primera, séptima y octava, la imposición de las siguientes medidas cautelares. En primer lugar, la presentación periódica por parte del señor Darío Nicolás Tinal Manrique en las oficinas que ocupa la unidad de medidas cautelares de esta ciudad Mérida, Yucatán, ya que con fundamento en el artículo 168 en su fracción primera del Código Nacional de Procedimientos Penales, esta Fiscalía considera esta medida cautelar solicitada idónea, pertinente y sobre todo necesaria, ya que el señor Darío Nicolás no se encuentra completamente arraigado en esta comunidad, pues no cuenta con un domicilio fijo en la misma. De igual forma, del análisis de riesgo realizado por la unidad de medidas cautelares se desprende que durante algunos momentos de la evaluación, el señor Darío Nicolás mostró una actitud renuente a participar con la misma, alterada y nerviosa, por lo cual esta Fiscalía concluye que existe peligro de sustracción del imputado de la acción de la justicia, así como del entorpecimiento del proceso. Su señoría, también se solicita la imposición de la medida cautelar consistente en la prohibición de constituirse en el domicilio de la víctima, ubicado en el predio con el número 248 de la calle 63, entre la calle 42 y 44 de la colonia centro de esta ciudad, ya que con fundamento en el artículo 170 se busca salvaguardar la integridad física de la señorita Bastarrachea, quien en su calidad de víctima refiere en una de sus entrevistas que sin importar el daño material que se le haya causado, ya no se siente tranquila ni mucho menos segura de actuar como habitualmente lo hacía dentro de su domicilio. Por los mismos argumentos se solicita la imposición de la medida cautelar consistente en la prohibición de entablar cualquier tipo de comunicación entre el señor Darío Nicolás Tinal Manrique y la señorita Sofía Esmeralda. Su señoría, con fundamento en el artículo 153, que establece la finalidad de las medidas cautelares, que es la protección de víctimas, ofendidos, testigos, peritos y cualquier otra persona que forme parte del proceso, como es el caso que nos ocupa, la señorita Sofía Esmeralda Bastarrachea, en su calidad de víctima, y los testigos, la señorita Verónica Fernández Castro y el señor Jaime Augusto Pech Rendón, en relación con el artículo 156, que establece la proporcionalidad que debe de existir en las medidas cautelares, es que esta Fiscalía considera las medidas cautelares enlistadas con anterioridad pertinentes, idóneas, necesarias y sobre todo proporcionales, por lo cual se reitera la petición de que sean impuestas en contra del señor Darío Nicolás. Es cuanto. Por la defensa, ¿algo que manifestar? Sí, su señoría, solicito permiso para deambular en la sala. Adelante, licenciada. Su señoría, en controversia con los argumentos vertidos por parte de la Fiscalía, esta defensa considera
que las medidas cautelares solicitadas por parte de la representación social no son idóneas, necesarias y mucho menos proporcionales. Atendiendo a lo establecido en el artículo 153 en relación con el artículo 156 del Código Nacional de Procedimientos Penales, donde se establece la proporcionalidad que debe existir en la imposición de estas medidas, y atendiendo también a la posible participación del señor Darío Nicolás Tinal Manrique en el hecho que la ley señala como delito. Hecho que además no es considerado como grave y que, si bien es cierto, solo demuestra la posible participación del señor Darío en este. Es por lo anterior que esta defensa considera que las medidas cautelares solicitadas por parte de la representación social son impertinentes. En primer lugar, la medida cautelar consistente en la presentación periódica del señor Manrique en la unidad de medidas cautelares consideramos no es necesaria, ya que, si bien es cierto el señor Manrique no cuenta con un domicilio estable y fijo, este se encuentra residiendo en el inmueble perteneciente a la señora Zoila María Cuello Tinal, ubicado en el número 336 de la calle 59 en la colonia centro de esta ciudad Mérida, Yucatán. Además de que mi cliente sí cuenta con un trabajo estable y fijo, el cual consiste en vender fruta fuera del Parque de San Cristóbal, que se encuentra ubicado en la colonia centro de esta ciudad, trabajo que fue proporcionado por el señor Raúl Cervantes. De igual forma, la medida cautelar consistente en la prohibición de constituirse en el domicilio de la víctima, esta defensa considera no es necesario, idóneo y mucho menos proporcional, toda vez que en el artículo 8.1 de la Convención Americana de Derechos Humanos, en relación con el artículo 11 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se establece el derecho a la libertad de tránsito, derecho que con la imposición de esta medida se puede ver violentado y vulnerado, toda vez que, si bien es cierto, este derecho puede ser suspendido por parte de una autoridad judicial, también debe existir responsabilidad criminal, responsabilidad que no ha quedado demostrada en contra del señor Manrique, ya que no es la etapa procesal para poder realizarlo. Y por último, su señoría, la medida cautelar consistente en la prohibición de entablar cualquier tipo de comunicación con la víctima consideramos no es necesario ni idóneo, toda vez que entre el señor Manrique y la señora Bastarrachea no existe ningún tipo de relación ni anterior ni posterior al hecho. Además de que esta defensa considera que no obra en la carpeta de investigación algún dato que pueda considerar la peligrosidad que el señor Manrique genera en contra de la señora Bastarrachea o de la testigo presencial, la señora Verónica Fernández Castro, ya que en el análisis de riesgo expedido por la unidad de medidas cautelares, este obtuvo un nivel de riesgo medio, ya que es un hombre trabajador, tranquilo y responsable, que no le gustan los problemas y además no es dependiente de ninguna sustancia tóxica, enervante o bebida alcohólica. Es por lo anterior, su señoría, que esta defensa considera y solicita no se impongan medidas cautelares, toda vez que con la imposición de estas medidas se puede ver violentado y vulnerado el derecho a la presunción de inocencia del señor Manrique, ya que no existe dato cierto y concreto que pueda demostrar la posible sustracción de la justicia, el entorpecimiento al proceso o alguna peligrosidad en contra de la víctima por parte del señor Manrique. Es cuanto.